El reloj del vestíbulo marcaba las 3 de la madrugada cuando Clarence Dunsmore cerró la puerta de su estudio con un suspiro que había perfeccionado durante 5 años de matrimonio. El whisky escocés que había estado bebiendo le dejaba un sabor amargo en la boca, aunque sabía que el verdadero amargor venía de otra parte. Subió las escaleras de la mansión Dunsmore con pasos medidos, cuidadosos de no hacer ruido sobre la alfombra persa que su madre había mandado traer de Constantinopla décadas atrás. La luz de su candelabro proyectaba sombras largas en los retratos de sus antepasados, todos esos Dunsmore que lo miraban con ojos severos desde sus marcos dorados, generaciones de vizcondes que habían sabido mantener sus matrimonios con la distancia adecuada, la cortesía necesaria y ninguna expectativa de felicidad. Él había aprendido bien la lección. Su dormitorio estaba al final del ala este, el de Rowena al final del ala oeste. 42 pasos los separaban. Los había contado una vez, en una noche particularmente solitaria, y nunca había vuelto a hacerlo. Clarence se detuvo frente a su puerta, la mano en el picaporte de bronce labrado. Desde aquí, si aguzaba el oído, podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo que Rowena guardaba en su habitación. Un regalo de su padre el día de su boda. Un recordatorio constante del tiempo que pasaba, implacable entre ellos. Había sido un matrimonio arreglado, por supuesto. La mayoría lo eran en su círculo social. Lord Stormvale necesitaba asegurar el futuro de su hija única, y el vizconde Dunsmore necesitaba una esposa apropiada que le diera herederos. Simple, limpio, transaccional. Nadie había hablado de amor, y Clarence había agradecido esa honestidad. Lo que no había anticipado era que Rowena Stormvale sería la mujer más hermosa que había visto en su vida. Recordaba perfectamente el día que la conoció en el salón de baile de los Pemberton. Ella usaba un vestido color marfil que contrastaba con su cabello castaño oscuro, casi negro, recogido en un elaborado peinado que dejaba expuestos los delicados huesos de su cuello. Pero no había sido su belleza física lo que lo había detenido en seco aquella noche. Había sido la forma en que reía, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, los ojos brillando con genuina diversión ante algo que su amiga le había susurrado, una risa sin cálculo, sin la afectación que él había aprendido a reconocer en todas las jóvenes debutantes de la temporada social. Durante el cortejo, ella había sido amable pero reservada. Respondía a sus preguntas con educación, aceptaba sus cumplidos con modestia y nunca le preguntaba nada demasiado personal. Era perfecta. Era exactamente lo que él necesitaba. Una esposa que entendiera que aquello era un acuerdo, no un cuento de hadas. La boda había sido espléndida. Toda la aristocracia de Staffordshire había asistido, junto con notables de Londres y de condados vecinos. Rowena había estado radiante con su vestido de seda blanca, bordado con perlas minúsculas, su velo de encaje cayendo como una cascada etérea sobre sus hombros. Cuando pronunciaron sus votos en la capilla familiar de los Dunsmore, Clarence había sentido algo extraño en el pecho, algo que se negó a examinar demasiado de cerca. La noche de bodas había sido cortés. Esa era la palabra que Clarence usaba cuando permitía que su mente vagara hacia ese recuerdo, lo cual hacía raramente y con gran determinación de no hacerlo. Rowena había cumplido con su deber como esposa con la misma gracia reservada que caracterizaba todo lo que hacía. Él había sido considerado, cuidadoso de no asustarla, y cuando terminó, ella le había dado las buenas noches con voz suave y se había dado la vuelta, y él había sentido una distancia entre ellos más grande que todo el océano Atlántico. Los meses siguientes establecieron el patrón que definiría su matrimonio. Desayunaban juntos en el comedor, hablando del clima y de las obligaciones sociales del día. Rowena administraba la casa con eficiencia impecable, ganándose el respeto inmediato de todos los sirvientes. Clarence se ocupaba de las propiedades y de los negocios familiares. Por las noches, cenaban con conversación educada sobre eventos locales, libros que habían leído, noticias del Parlamento, y luego cada uno se retiraba a su habitación. Al principio, Clarence había pensado que era mejor así. Mantenían las apariencias ante la sociedad, cumplían con sus roles respectivos, y nadie tenía que sufrir la incomodidad de expectativas no cumplidas. Su padre había mantenido exactamente el mismo arreglo con su madre, y habían estado perfectamente contentos, o al menos nunca habían parecido infelices.
Pero conforme pasaban los meses y se convertían en años, Clarence comenzó a notar cosas que lo perturbaban de maneras que no sabía cómo procesar. Notó que Rowena se quedaba largas horas en el jardín de invierno, sentada entre las orquídeas que cultivaba con dedicación obsesiva. A veces, cuando pasaba por casualidad cerca de las puertas de cristal, la veía con un libro en el regazo, pero sin leer, la mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte. Había una tristeza en sus ojos que él fingía no ver porque reconocerla significaría tener que hacer algo al respecto. Notó que ella nunca le pedía nada, ni su tiempo, ni su atención, ni su compañía más allá de lo estrictamente necesario. Otras esposas de su conocimiento bombardeaban a sus maridos con peticiones constantes, vestidos nuevos, joyas, viajes a Bath o a Londres. Rowena jamás pedía nada. Administraba su asignación mensual con frugalidad, usaba los mismos vestidos temporada tras temporada, aunque él le había dejado claro que podía gastar lo que quisiera. Y cuando él le preguntaba si necesitaba algo, siempre respondía con una sonrisa pequeña y educada. «Nada, gracias. Tengo todo lo que necesito». Notó que los sirvientes la adoraban. La señora Higgins, el ama de llaves que había trabajado para los Dunsmore durante 30 años y que raramente mostraba aprobación hacia nadie, hablaba de la vizcondesa con genuino afecto. «Es bondadosa», le había dicho una vez a Clarence cuando él preguntó cómo se estaba adaptando Rowena a la casa. «Realmente bondadosa, milord. No de esa bondad fingida que usan las damas para impresionar. Conoce los nombres de todos en la casa. Se interesa por sus familias. La semana pasada el pequeño Thomas, el hijo del jardinero, se enfermó y su señoría le llevó sopa con sus propias manos. Y notó con una punzada de algo que se negaba a llamar celos que Rowena florecía cuando estaba lejos de él. Cuando llegaban invitados a la mansión, ella se transformaba. No de manera dramática, sino sutil. Había más luz en sus ojos, más animación en su voz. Conversaba con pasión sobre literatura con el viejo reverendo Ashford. Discutía política con una perspicacia sorprendente con los socios comerciales de Clarence que venían de visita desde Londres. Una vez, durante una cena particularmente animada, la había escuchado reír de esa manera que lo había cautivado la primera vez que la vio, y se había dado cuenta con horror de que nunca había conseguido provocar esa risa en ella, ni una sola vez en 5 años de matrimonio. Esa noche en su estudio, después de esa cena, después de escuchar esa risa dirigida a otro hombre, aunque fuera el anciano y completamente inofensivo Lord Wetherby, Clarence había bebido más de lo habitual. Se había preguntado, no por primera vez, pero sí con más intensidad que nunca, si Rowena había amado a alguien antes de casarse con él, si había tenido que renunciar a un amor por cumplir con su deber hacia su familia. Se había preguntado si ella lo odiaba. Ahora parado frente a su puerta en la oscuridad de la madrugada, Clarence se dio cuenta de que en algún punto del último año había comenzado a demorar estos momentos. Se quedaba más tiempo en su estudio, revisaba documentos que no necesitaban revisión, leía capítulos de libros que no le interesaban, todo para posponer el momento de subir las escaleras y caminar por ese pasillo largo y vacío, pasar frente a la puerta de Rowena y encerrarse en su propia soledad. Porque había comenzado a admitir, solo para sí mismo y solo en las horas más oscuras de la noche, que estaba completamente y desesperadamente enamorado de su esposa. No sabía cuándo había sucedido exactamente. Quizá había sido un proceso gradual, como la erosión de un acantilado por el mar, invisible día a día pero devastador en su resultado final. Quizá había estado enamorado de ella desde esa primera noche en el salón de baile de los Pemberton y simplemente había sido demasiado cobarde para reconocerlo, pero ahora ya no podía negarlo. Amaba la forma en que ella tocaba el pianoforte cuando pensaba que nadie la escuchaba, llenando la casa con melodías melancólicas que le rompían el corazón. Amaba cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada en sus cuentas domésticas. Amaba el pequeño lunar que tenía justo debajo de la oreja izquierda, que solo era visible cuando se recogía el cabello de cierta manera. Amaba su bondad genuina, su inteligencia aguda que ocultaba bajo modales perfectos, su fuerza silenciosa que le permitía mantener la dignidad en un matrimonio que debía sentirse como una prisión dorada, y no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer al respecto, porque había construido este matrimonio
sobre cimientos de distancia y formalidad. Durante 5 años, había establecido las reglas no escritas de su relación: respeto mutuo, cortesía invariable y ninguna intrusión en los espacios emocionales del otro. No podía simplemente cambiar las reglas ahora. No podía aparecer en la puerta de Rowena y decirle que había sido un idiota, que había desperdiciado 5 años que podrían haberse llenado de algo más que silencios educados y conversaciones sobre el clima. Además, ¿y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si estaba perfectamente contenta con el arreglo que tenían? ¿Y si su confesión solo la haría sentirse incómoda, atrapada en una situación de la que no había escapatoria? Clarence finalmente abrió la puerta de su habitación y entró en la familiar oscuridad. Su valet había dejado todo preparado: la ropa de dormir sobre la cama, el fuego todavía crepitando suavemente en la chimenea, una jarra de agua fresca en la mesita de noche. Se cambió mecánicamente, apagó las velas y se metió entre las sábanas frías. Afuera, el viento de marzo silbaba contra las ventanas. Pronto sería primavera. 5 primaveras habían pasado desde su boda. 5 veranos, 5 otoños, 5 inviernos. 1826 días, más o menos. No es que los estuviera contando. Se dio la vuelta, buscando una posición cómoda que sabía que no encontraría. Su mente ya estaba comenzando ese juego cruel que jugaba casi todas las noches: imaginarse cruzando el pasillo, tocando suavemente a la puerta de Rowena y encontrándola despierta, esperándolo, queriendo que estuviera ahí. Pero eso nunca pasaría. Así que cerró los ojos, buscó el sueño y trató de no pensar en los 42 pasos que lo separaban de la única persona en el mundo con la que quería estar. En algún lugar del ala oeste, un reloj seguía haciendo tic-tac, contando los segundos de una vida que transcurría en habitaciones separadas, en corazones que latían solos, en palabras que nunca serían dichas, por ahora. Rowena Dunsmore despertó con el sabor salado de las lágrimas en sus labios y ningún recuerdo del sueño que las había provocado. La luz grisácea del amanecer se filtraba a través de las cortinas de terciopelo verde oscuro, pintando su habitación en tonos de melancolía que parecían apropiados para su estado de ánimo. Se quedó inmóvil por un momento, mirando el dosel de su cama, escuchando los sonidos distantes de la casa que comenzaba a despertar, los pasos suaves de las criadas en el piso inferior, el crujido de las maderas viejas ajustándose a la temperatura cambiante, el canto lejano de los pájaros en el jardín. Otro día, otra jornada de sonrisas educadas y conversaciones superficiales. Otra noche de soledad en esta habitación demasiado grande, en esta cama demasiado vacía. Se sentó lentamente, apartando las mantas de lino bordado que había sido parte de su ajuar de novia. 5 años atrás, cuando su madre las había ordenado hacer, Rowena había imaginado que estas sábanas conocerían noches de pasión, de susurros compartidos en la oscuridad, de risas ahogadas contra almohadas perfumadas. En cambio, solo conocían su soledad. Noche tras noche, año tras año, se levantó y caminó hacia la ventana, apartando las cortinas para mirar el paisaje de Staffordshire que se extendía más allá de los jardines de la mansión Dunsmore. Las colinas ondulantes todavía estaban cubiertas por la neblina matutina, creando una vista casi fantasmagórica. Era hermoso, tenía que admitirlo. La propiedad era espléndida, la casa era magnífica, y ella era la vizcondesa de todo esto. Debería sentirse afortunada. Pero la fortuna, había descubierto, era un concepto relativo. Cuando aceptó la propuesta de matrimonio de Clarence Dunsmore hace 5 años, lo había hecho con los ojos abiertos y sin ilusiones románticas. Bueno, casi sin ilusiones. Sabía que era un matrimonio de conveniencia, que su padre necesitaba asegurar su futuro y que el vizconde necesitaba una esposa apropiada. Había visto a sus amigas casarse por amor solo para encontrarse con maridos que las descuidaban o las engañaban. Al menos con Clarence sabía exactamente qué esperar: respeto, cortesía y una vida cómoda. Lo que no había anticipado era lo devastadoramente atractivo que sería su esposo. No se trataba solo de su apariencia, aunque eso ciertamente no ayudaba. Clarence era alto, con hombros anchos que llenaban sus chaquetas de forma impecable, cabello castaño oscuro que siempre parecía ligeramente despeinado sin importar cuánto se lo peinara, y ojos de un azul tan profundo que la primera vez que la miró directamente,
Rowena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero había conocido hombres guapos antes. La belleza física por sí sola no habría sido suficiente para romper sus defensas cuidadosamente construidas. No, lo que la había desarmado completamente era su inteligencia, su humor sutil, la forma en que trataba a los sirvientes con respeto genuino en lugar de condescendencia aristocrática. Era la manera en que fruncía el ceño cuando leía algo que le preocupaba en sus documentos de negocios, mordiéndose el interior de la mejilla en concentración. Era como se quedaba mirando por la ventana de su estudio algunas tardes, con una expresión de tal soledad en su rostro que Rowena tenía que apartar la mirada porque le dolía demasiado verla. Se había enamorado de él en algún punto de su primer año de matrimonio. No podría señalar el momento exacto, pero recordaba la terrible revelación de darse cuenta de que amaba a un hombre que claramente no la amaba a ella. Porque si la amara, no vendría a su habitación, no buscaría su compañía más allá de las comidas formales y las obligaciones sociales, no intentaría conocerla, de verdad conocerla, más allá de las cortesías superficiales que intercambiaban. Rowena se alejó de la ventana y caminó hacia su tocador, donde su doncella ya había dejado preparado todo lo necesario para su rutina matutina. Se sentó frente al espejo y estudió su propio reflejo con ojo crítico. Había envejecido bien en estos 5 años, suponía. A los 28 años ya no tenía la frescura juvenil de sus días de debutante, pero había ganado cierta elegancia en su madurez. Su piel seguía siendo clara y suave. Sus ojos castaños conservaban su brillo y su figura se mantenía esbelta, gracias a las largas caminatas que daba por los jardines cuando necesitaba escapar de la sofocación de la casa. Pero claramente no era suficiente para captar el interés de su esposo, más allá del deber conyugal que cumplían con una regularidad mecánica y poco frecuente. Un toque suave en la puerta la sacó de sus pensamientos melancólicos. «Adelante», dijo, componiendo su expresión en la máscara de serenidad que había perfeccionado. Marta, su doncella, entró con una sonrisa cálida. «Buenos días, milady. ¿Durmió bien?» Rowena asintió, mintiendo con la facilidad que 5 años de práctica le habían dado. «Muy bien, gracias, Marta. ¿Qué vestido crees que sería apropiado para hoy?» El señor Higgins mencionó que su señoría, el vizconde, tiene intención de revisar los establos esta mañana, dijo Marta mientras se dirigía al armario. Quizá el vestido de muselina verde con el Spencer de terciopelo marrón sería apropiado si planea acompañarlo. Rowena sintió una punzada de algo parecido a la esperanza, seguida inmediatamente por la familiaridad aplastante de la decepción. «No creo que el vizconde espere mi compañía en los establos, Marta. El vestido de día gris estará bien. Planeo pasar la mañana en el jardín de invierno». Marta asintió sin hacer comentarios, pero Rowena no pudo evitar notar la mirada de comprensión compasiva que su doncella le dirigió. Los sirvientes lo sabían, por supuesto. Era imposible ocultar la naturaleza de un matrimonio, de las personas que habitaban la misma casa, que observaban las idas y venidas, que notaban las puertas que nunca se abrían entre las habitaciones conectadas del vizconde y la vizcondesa. Mientras Marta la ayudaba a vestirse, Rowena dejó que su mente vagara hacia los eventos de la semana anterior. Había sido la cena con Lord y Lady Weatherby, junto con el reverendo Ashford y su esposa. Una velada agradable, llena de conversación estimulante sobre los últimos acontecimientos políticos en Londres y el nuevo libro de poesía de Lord Byron que había causado tanto escándalo. Rowena había disfrutado genuinamente la velada. Lord Weatherby tenía opiniones fascinantes sobre las reformas parlamentarias, y Lady Weatherby había compartido noticias deliciosas sobre las últimas tendencias de la moda parisina que estaban llegando a Inglaterra. El reverendo Ashford había contado historias hilarantes de sus días como capellán en la Marina Real. Por unas horas, Rowena se había sentido viva, comprometida, parte de algo más grande que la rutina sofocante de su existencia diaria, y había notado, con una mezcla de confusión y algo parecido a la esperanza, que Clarence la había estado observando durante toda la cena. No de manera obvia, pero ella había sentido su mirada en ella repetidamente. Cuando ella reía ante una historia particularmente divertida del reverendo, cuando debatía apasionadamente con Lord Weatherby sobre los derechos de los trabajadores, cuando tocaba suavemente el brazo de Lady Weatherby en un gesto de afecto, cada vez que levantaba la vista,
Encontraba los ojos azules de su esposo fijos en ella, con una expresión que no sabía cómo interpretar. Por un momento loco y maravilloso, se había permitido imaginar que quizá Clarence sentía algo por ella. Quizá no amor, eso sería pedir demasiado, pero al menos interés, atracción, algo más que la cortesía distante que caracterizaba sus interacciones. Pero después de que los invitados se fueron, él simplemente le había dado las buenas noches con su educación habitual y se había retirado a su estudio. Y ella había subido las escaleras sola, como siempre, y se había acostado en su cama vacía, como siempre, y había llorado en silencio sobre su almohada, como hacía con demasiada frecuencia últimamente. «Ya está, milady», dijo Marta, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «Está hermosa». Rowena se miró en el espejo de cuerpo completo. El vestido gris era elegante pero discreto, apropiado para un día tranquilo en casa. Su cabello estaba recogido en un moño simple en la nuca, con algunos rizos sueltos enmarcando su rostro. Se veía exactamente como lo que era, una vizcondesa respetable, apropiada, perfectamente contenida, aburrida. «Gracias, Marta», dijo suavemente. «Eso será todo por ahora». Después de que su doncella se retirara, Rowena se quedó sola en su habitación por unos momentos más, reuniendo la energía necesaria para enfrentar otro día. Miró alrededor de la habitación que había sido su refugio y su prisión durante 5 años. Era hermosa, tenía que admitirlo. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz de seda en tonos de verde salvia y crema. Los muebles eran de caoba finamente tallada. Las cortinas eran del terciopelo más suave. Los cuadros en las paredes mostraban escenas pastorales pacíficas. Todo era de excelente gusto y calidad impecable, y completamente impersonal. Cuando se mudó aquí como recién casada, Rowena había intentado agregar algunos toques personales. Había traído algunos de sus libros favoritos de la casa de su padre, los había colocado en los estantes junto a la ventana. Había puesto el pequeño retrato de su madre, quien había muerto cuando Rowena tenía 12 años, en su mesita de noche. Había intentado cultivar algunas plantas en macetas cerca de la ventana, aunque la mayoría había muerto por falta de luz suficiente. Pero con el tiempo, había dejado de intentarlo. ¿Qué sentido tenía personalizar una habitación que se sentía más como una celda elegante que como un hogar? Un toque en la puerta la sobresaltó de nuevo. Esta vez era la señora Higgins, el ama de llaves, con su expresión habitual de eficiencia profesional templada con calidez genuina. «Buenos días, milady. Disculpe la intrusión, pero quería confirmar el menú para la cena de esta noche. ¿Sigue prefiriendo el cordero asado con salsa de menta o le gustaría que la cocinera preparara algo diferente?» Rowena sintió una oleada de afecto por la mujer mayor. La señora Higgins había sido una de las primeras personas en hacerla sentir bienvenida en la mansión Dunsmore, tratándola con una mezcla de respeto y calidez maternal que Rowena había agradecido profundamente. «El cordero está perfecto, señora Higgins, y por favor, asegúrese de que la cocinera prepare suficiente. Sé que es el favorito de su señoría». La señora Higgins asintió, pero luego dudó como si quisiera decir algo más. Rowena la conocía lo suficientemente bien como para reconocer esa expresión. «¿Hay algo más, señora Higgins?» El ama de llaves pareció debatir consigo misma por un momento antes de hablar. «Perdone mi atrevimiento, milady, pero ¿se encuentra bien? He notado que ha estado pasando mucho tiempo sola en el jardín de invierno últimamente». Rowena sintió un nudo en la garganta ante la preocupación genuina en la voz de la mujer. Habría sido tan fácil derrumbarse, confesarlo todo, llorar en el hombro de alguien que claramente se preocupaba por ella. Pero no podía, no era apropiado y además, ¿qué podría decir? Que estaba profundamente enamorada de su esposo, pero que él claramente no sentía lo mismo, que se sentía atrapada en un matrimonio que era perfectamente respetable a los ojos del mundo, pero que la estaba matando lentamente por dentro. «Estoy perfectamente bien, señora Higgins», mintió con una sonrisa que esperaba pareciera convincente. «Solo disfruto de la tranquilidad. Las orquídeas necesitan mucha atención en esta época del año». La señora Higgins no pareció completamente convencida, pero asintió. «Por supuesto, milady. Si necesita cualquier cosa en absoluto, por favor no dude en pedírmelo». Después de que el ama de llaves se fuera, Rowena finalmente salió de su habitación. El pasillo estaba vacío y silencioso, como siempre a esta hora de la mañana. Clarence ya estaría en el comedor o quizá en su estudio, revisando correspondencia. Ella bajaría,
Desayunarían juntos con conversación educada sobre planes para el día y luego cada uno seguiría con sus actividades separadas. Mientras caminaba por el pasillo, no pudo evitar detenerse frente a la puerta del dormitorio de Clarence. Estaba cerrada como siempre. Entre su habitación y la de él había una puerta conectora que nunca, ni una sola vez en 5 años, había sido abierta desde su lado. Rowena puso su mano suavemente sobre la madera pulida, imaginando por un momento que tenía el valor de tocar, de entrar, de decirle a su esposo todo lo que sentía, de preguntarle si había alguna posibilidad, por remota que fuera, de que su matrimonio pudiera ser algo más que esta existencia educada, pero vacía que compartían. Pero el momento pasó, como siempre pasaba. Bajó la mano, se alejó de la puerta y descendió las escaleras hacia otro día de pretensión perfectamente ejecutada. El comedor estaba bañado por la luz de la mañana, que entraba por las grandes ventanas que daban al jardín este. Clarence ya estaba sentado en su lugar habitual en la cabecera de la mesa, revisando lo que parecía ser una carta de negocios mientras tomaba su café. Levantó la vista cuando ella entró y por un momento, solo un momento, Rowena vio algo en sus ojos que le aceleró el corazón, pero desapareció tan rápidamente que pensó que quizá lo había imaginado. «Buenos días, Rowena», dijo él, levantándose cortésmente, hasta que ella tomó asiento en su lugar habitual. «Buenos días, Clarence», respondió ella, aceptando la taza de té que un criado le sirvió. Y así comenzó otro día, con las mismas palabras, la misma rutina, la misma distancia insalvable entre dos personas que compartían un apellido, una casa y absolutamente nada más. O eso creían ambos, porque ninguno de los dos sabía que esa misma noche, el destino o quizás simplemente el insomnio, cambiaría todo entre ellos de una manera que nunca podrían haber anticipado. La noche había caído sobre la mansión Dunsmore con una quietud inusual. No había viento, no había lluvia, solo un silencio profundo que parecía amplificar cada pequeño sonido. El crepitar ocasional de las brasas moribundas en las chimeneas, el crujido de las maderas antiguas, el tic-tac incesante de los relojes desperdigados por toda la casa. Clarence llevaba horas despierto en su cama, mirando el dosel oscuro sobre su cabeza. Había intentado leer, pero las palabras se difuminaban en la página. Había intentado revisar documentos de negocios, pero los números no tenían sentido. Había intentado todo excepto lo único que realmente quería hacer: cruzar ese maldito pasillo y tocar a la puerta de su esposa. El reloj de su habitación marcó las 2 de la madrugada, luego las 2:15, las 2:30. Clarence se dio la vuelta, frustrado consigo mismo y con su incapacidad para conciliar el sueño. Quizá debería bajar a su estudio, servirse un brandy, fingir que revisaba correspondencia hasta que el agotamiento finalmente lo venciera. Se levantó de la cama, se puso su bata de seda azul oscuro y salió al pasillo. La casa estaba completamente a oscuras, excepto por la luz tenue de las lámparas de aceite que los sirvientes dejaban encendidas en lugares estratégicos durante la noche. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la alfombra mientras caminaba hacia las escaleras. Pero entonces se detuvo. Había escuchado algo, un sonido suave casi imperceptible, proveniente del ala oeste, del área donde estaba la habitación de Rowena. Clarence frunció el ceño, aguzando el oído. Ahí estaba otra vez. Un sonido que le heló la sangre en las venas porque reconocía exactamente qué era. Alguien llorando. Y no era cualquier llanto. Era el tipo de llanto desconsolado que proviene de lo más profundo del alma. El tipo que alguien solo se permite cuando cree que nadie puede escucharla. Su primer instinto fue alejarse, darle a Rowena su privacidad, no invadir este momento vulnerable que claramente no estaba destinado a ser presenciado. Pero sus pies ya se estaban moviendo en dirección opuesta, llevándolo por el pasillo hacia el ala oeste, hacia la fuente de ese sonido devastador. Se detuvo frente a la puerta de Rowena, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Desde aquí podía escucharla con más claridad. Estaba sollozando, las palabras entrecortadas e incoherentes. Debería tocar, debería entrar, debería simplemente irse y fingir que nunca había escuchado nada. Pero entonces escuchó algo que le detuvo el corazón por completo. Su nombre. Rowena estaba llorando su nombre. Clarence, sollozó ella,
su voz amortiguada pero clara en el silencio de la noche. Clarence, por favor. No estaba despierta, se dio cuenta. Estaba soñando. Estaba llorando en su sueño. Y estaba llorando por él. Toda la indecisión se evaporó de su mente. Clarence abrió la puerta suavemente y entró a la habitación de su esposa por primera vez en 5 años. La habitación estaba iluminada apenas por las brasas moribundas en la chimenea, creando sombras danzantes en las paredes. Rowena estaba en la cama, las sábanas enredadas alrededor de su cuerpo, su cabello oscuro esparcido sobre la almohada como una cascada de seda. Su rostro estaba surcado de lágrimas que brillaban a la luz del fuego y seguía sollozando suavemente, atrapada en alguna pesadilla que Clarence no podía ver, pero que claramente la estaba destrozando. «No te vayas», murmuró ella, la voz quebrada. «Por favor, Clarence, no me dejes sola otra vez. No puedo seguir así». Clarence sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo directamente en el corazón. Se acercó a la cama, arrodillándose junto a ella. Con mano temblorosa, apartó suavemente un mechón de cabello de su rostro húmedo. «Rowena», susurró. «Despierta, amor. Es solo un sueño». Ella se movió inquieta, pero no despertó. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, y Clarence sintió cada una de ellas como una acusación. ¿Cuántas noches había llorado así? ¿Cuántas veces había pronunciado su nombre en la oscuridad, sola y desesperada, mientras él permanecía ignorante al otro lado de la casa? «Te amo», murmuró Rowena en su sueño, tan bajo que Clarence casi no la escuchó. «Te he amado tanto tiempo, pero tú nunca me ves». El mundo de Clarence se detuvo por completo. El tiempo mismo pareció congelarse en ese momento. Su esposa, su hermosa y reservada esposa, estaba confesando en su sueño lo que aparentemente nunca tendría el valor de decirle despierta. Lo amaba. Y él había sido un idiota ciego y cobarde durante 5 años completos. «Rowena», dijo nuevamente, esta vez con más firmeza tomando suavemente su hombro. «Despierta, cariño, por favor. Despierta». Esta vez, sus ojos se abrieron lentamente, confundidos y desorientados. Por un momento, simplemente lo miró fijamente, como si no pudiera creer que realmente estuviera ahí. Luego, la comprensión llegó a sus ojos, seguida rápidamente por el horror absoluto. «Clarence», jadeó, sentándose abruptamente y limpiándose las lágrimas de las mejillas con manos temblorosas. ¿Qué estás haciendo aquí?» «Te escuché llorar», dijo él simplemente, sin apartar los ojos de su rostro. «Estabas teniendo una pesadilla». El rostro de Rowena se puso pálido. Luego se sonrojó intensamente. «Lo siento. No quise despertarte. Por favor, vuelve a tu habitación. Estoy bien». «No lo estás», dijo Clarence suavemente pero con firmeza. «Y no voy a irme. No esta vez». Rowena lo miró con ojos enormes, brillantes aún con lágrimas no derramadas. «No entiendo». «Dijiste mi nombre», dijo Clarence, su voz apenas un susurro. «En tu sueño. Estabas llorando y dijiste mi nombre. Me pediste que no te dejara sola». Vio el momento exacto en que el pánico se apoderó de ella. Rowena apartó la mirada, sus manos aferrando las sábanas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Yo no sé de qué hablas. Fue solo un sueño tonto. Por favor, olvídalo. También dijiste que me amabas». El silencio que siguió fue tan denso que Clarence podía escuchar su propia respiración, el latido acelerado de su corazón, el crepitar suave del fuego moribundo. Rowena había dejado de respirar por completo, su cuerpo completamente inmóvil, excepto por el temblor casi imperceptible de sus manos. «Rowena», dijo Clarence, su voz cargada de todas las emociones que había reprimido durante 5 años. «Mírame, por favor». Lentamente, tan lentamente que fue casi doloroso, ella giró la cabeza para mirarlo. Había tal vulnerabilidad en sus ojos, tal miedo a ser rechazada, que Clarence quiso golpearse a sí mismo por todos los años que había desperdiciado, por todas las noches que la había dejado sola cuando podría haber estado a su lado. «¿Es verdad?», preguntó él, necesitando escucharlo de sus labios cuando estuviera despierta, cuando pudiera elegir conscientemente compartir la verdad con él. «¿Me amas?». Vio la batalla librándose en su interior. Podía ver cómo consideraba negarlo, cómo buscaba desesperadamente alguna forma de retroceder, de protegerse del posible rechazo, pero finalmente
Algo en su expresión debió convencerla de que era seguro decir la verdad, porque sus hombros se desplomaron en derrota y asintió, una sola vez, casi imperceptiblemente. Sí, susurró, su voz tan baja que Clarence tuvo que inclinarse para escucharla. Te amo. He estado enamorada de ti durante años. Sé que no querías esto. Sé que nuestro matrimonio se suponía que debía ser solo un acuerdo, y he intentado mantener mis sentimientos para mí misma. Lo siento si te he incomodado. Para, interrumpió Clarence, su voz ronca de emoción. Se movió de su posición arrodillada junto a la cama para sentarse en el borde del colchón, tomando las manos temblorosas de Rowena entre las suyas. No tienes absolutamente nada por lo que disculparte. La que merece una disculpa eres tú, por mi ceguera imperdonable. Rowena lo miró con confusión. No entiendo. Yo también te amo, dijo Clarence, las palabras saliendo en un torrente, ahora que finalmente se había permitido decirlas en voz alta. He estado enamorado de ti durante tanto tiempo que ni siquiera puedo recordar cuándo comenzó. Pero fui un cobarde. Pensé que querías la distancia, que estabas contenta con nuestro arreglo. Nunca se me ocurrió que podrías sentir lo mismo que yo. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Rowena nuevamente, pero esta vez eran diferentes. Había esperanza en sus ojos ahora, mezclada con incredulidad. ¿De verdad me amas? Con cada parte de mi ser, dijo Clarence con absoluta sinceridad. Amo tu bondad, tu inteligencia, tu fuerza silenciosa. Amo cómo tratas a los sirvientes como si fueran familia. Amo cómo te muerdes el labio cuando estás concentrada. Amo el sonido de tu risa, aunque he sido un idiota que nunca ha sabido cómo provocarla. Amo todo de ti, Rowena, y he desperdiciado 5 años preciosos que podríamos haber pasado juntos. Yo también he sido una idiota, dijo Rowena, una risa llorosa escapando de sus labios. Pasé todo este tiempo asumiendo que no me querías, que solo era un deber para ti. Nunca fuiste solo un deber, dijo Clarence, levantando una mano para acariciar suavemente su mejilla. Eres todo para mí, y si me lo permites, me gustaría pasar el resto de nuestra vida demostrándotelo. Rowena cerró los ojos, presionando su mejilla contra la palma de su mano, como si temiera que fuera a desaparecer. Cuando los abrió nuevamente, había una sonrisa temblorosa en sus labios. Me gustaría eso mucho. Clarence sintió algo expandirse en su pecho, algo cálido y brillante que había estado dormido durante demasiado tiempo. Se inclinó hacia adelante lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, pero ella no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso que era suave y tierno, cargado con 5 años de anhelo reprimido y amor no expresado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Clarence apoyó su frente contra la de ella, sus manos aún entrelazadas. ¿Puedo quedarme?, preguntó en voz baja. Aquí, contigo, esta noche, y todas las noches después de esta, si me lo permites. Sí, susurró Rowena, su voz llena de felicidad y alivio. Por favor, quédate. Y así, en una noche que había comenzado con lágrimas y pesadillas, Clarence Dunsmore finalmente cruzó la distancia que había mantenido entre él y su esposa durante 5 años largos. Se acostó junto a Rowena, envolviéndola en sus brazos, y por primera vez desde su noche de bodas, durmieron juntos, 2 corazones finalmente latiendo al mismo ritmo. La luz dorada del amanecer se filtró suavemente a través de las cortinas de terciopelo verde, pintando la habitación de Rowena con tonos cálidos que parecían prometer un nuevo día, una nueva vida. Clarence despertó lentamente, desorientado por un momento al encontrarse en una cama que no era la suya, hasta que sintió el peso cálido y suave de Rowena acurrucada contra su pecho, su respiración profunda y tranquila, su cabello oscuro derramándose sobre su hombro. Había pasado toda la noche aquí, con ella. Por primera vez en 5 años, no había despertado solo en su habitación fría y vacía. Y la diferencia era tan profunda que casi le dolía físicamente pensar en todo el tiempo que habían desperdiciado. Rowena se movió suavemente, sus ojos abriéndose lentamente. Por un momento pareció confundida. Luego sus ojos se encontraron con los de Clarence, y una sonrisa lenta y hermosa se extendió por su rostro, una sonrisa que él nunca había visto antes y que valía más que todas las propiedades y títulos que poseía. «Buenos días», murmuró ella, su voz ronca de sueño. «Buenos días, amor», respondió Clarence,
inclinándose para besar su frente suavemente. La palabra de cariño salió naturalmente de sus labios, como si siempre hubiera estado esperando el permiso para usarla. Permanecieron así por un momento, simplemente mirándose el uno al otro en la luz suave de la mañana, ambos todavía medio convencidos de que esto era un sueño del que despertarían en cualquier momento, volviendo a sus habitaciones separadas y sus vidas solitarias. ¿De verdad sucedió?, preguntó Rowena en voz baja, sus dedos trazando patrones distraídos en el pecho de Clarence sobre la tela de su bata. «¿Anoche no fue un sueño? Fue muy real», le aseguró Clarence, capturando su mano y llevándola a sus labios. «Y si te parece bien, me gustaría que esto se convirtiera en nuestra nueva normalidad. Nada de habitaciones separadas, nada de distancia cortés, solo nosotros, siendo honestos el uno con el otro». Rowena asintió, pero Clarence pudo ver la sombra de duda que cruzó su rostro. La conocía lo suficientemente bien ahora para reconocer cuando algo la preocupaba. «¿Qué pasa?», preguntó gentilmente. «Habla conmigo, Rowena, sin máscaras, sin pretensiones, solo la verdad». Ella dudó, mordiéndose el labio en ese gesto que él encontraba tan encantador. «Es solo que 5 años es mucho tiempo, Clarence. Hemos construido tantos hábitos, tantos muros entre nosotros. ¿Cómo sabemos que esto no es solo la emoción del momento? ¿Qué pasa si en una semana o un mes volvemos a caer en los mismos patrones?» Era una preocupación válida, y Clarence la amaba aún más por expresarla en lugar de guardarla para sí misma. Se incorporó llevándola con él hasta que ambos estuvieron sentados, mirándose de frente. «Tienes razón», dijo honestamente. 5 años de hábitos no desaparecerán de la noche a la mañana. Probablemente habrá momentos en que nos refugiemos en nuestras viejas costumbres, en que la comunicación sea difícil, pero la diferencia ahora es que ambos sabemos la verdad. Sabemos que nos amamos, y eso cambia todo. «¿Cómo?», preguntó Rowena, necesitando escucharlo, necesitando creerlo. «Porque ahora, cuando tengamos un desacuerdo, no nos retiraremos a nuestras esquinas opuestas de la casa y fingiremos que no importa», explicó Clarence. «Hablaremos de ello. Cuando uno de nosotros esté triste o preocupado, el otro lo sabrá porque lo diremos en voz alta, en lugar de esconderlo detrás de sonrisas educadas. Construiremos algo nuevo juntos, Rowena. Algo real». Vio el momento en que sus palabras la alcanzaron, en que la esperanza reemplazó a la duda en sus ojos. «Me gustaría eso», dijo suavemente, «pero necesito que me prometas algo». «Lo que sea», respondió Clarence sin dudarlo. «Prométeme que si alguna vez vuelves a sentirte distante, si alguna vez empiezas a alejarte de mí, me lo dirás», dijo Rowena. Su voz firme a pesar del temor que Clarence podía ver en sus ojos. «No quiero volver a pasar años preguntándome qué hice mal, sintiéndome sola en mi propio matrimonio». Clarence tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. «Te lo prometo, y quiero que tú me prometas lo mismo. Si algo te molesta, si te sientes infeliz o descuidada, tienes que decírmelo. No más sufrir en silencio». «Te lo prometo», susurró Rowena. Sellaron sus promesas con un beso que fue diferente del de la noche anterior. Este fue más profundo, más seguro, cargado con la certeza de que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Un toque suave en la puerta los sobresaltó a ambos. «Milady», vino la voz de Marta desde el otro lado. «Está despierta. Traje su té matutino». Rowena miró a Clarence con los ojos muy abiertos, repentinamente consciente de lo que significaría que su doncella encontrara al vizconde en su habitación. No es que estuvieran haciendo algo inapropiado, eran esposos después de todo, pero el cambio dramático en su arreglo doméstico sería obvio y probablemente sería tema de conversación entre los sirvientes en cuestión de horas. Clarence simplemente sonrió y alzó la voz. «Gracias, Marta, pero no será necesario. La vizcondesa y yo bajaremos a desayunar juntos en media hora». Hubo un momento de silencio sorprendido del otro lado de la puerta, luego la voz de Marta claramente complacida. «Por supuesto, milord. Informaré a la cocinera». Cuando los pasos de la doncella se alejaron por el pasillo, Rowena soltó una risa nerviosa. «Para la hora del té, toda la casa sabrá que pasaste la noche aquí». «Bien», dijo Clarence con satisfacción. «Que todos sepan que el vizconde y la vizcondesa de Dunsmore finalmente han decidido actuar como un verdadero matrimonio. Estoy cansado de fingir indiferencia. Quiero que todos sepan que te amo». El sonrojo que tiñó las mejillas de Rowena la hizo parecer más joven,
más como la novia que había sido 5 años atrás. Nunca imaginé que serías tan romántico, Clarence Dunsmore. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, dijo él con una sonrisa, y tenemos toda una vida para que las descubras, así como yo tengo toda una vida para descubrir todo sobre ti. Se levantaron juntos, ayudándose mutuamente a vestirse con una intimidad que era nueva pero que se sentía sorprendentemente natural. Clarence observó fascinado mientras Rowena se cepillaba su cabello largo, negándose a llamar a Marta para que la ayudara, prefiriendo este momento privado con su esposo. «¿Qué le diremos a la gente?», preguntó Rowena, mientras se recogía el cabello en un moño simple. «A nuestros amigos, a la sociedad. Han pasado 5 años de vernos mantener esa distancia cortés. El cambio será obvio». Clarence se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y apoyando su barbilla en su hombro mientras ambos se miraban en el espejo del tocador. «Les diremos la verdad, que fuimos 2 tontos que casi arruinan algo precioso por orgullo y miedo, pero que finalmente encontramos el valor para ser honestos el uno con el otro». «¿Y si se ríen de nosotros?», preguntó Rowena, aunque había una sonrisa en sus labios. «Entonces nos reiremos con ellos», dijo Clarence, besando su cuello suavemente. «No me importa lo que piense nadie más, Rowena. Solo me importas tú». Bajaron las escaleras juntos, mano a mano, algo que nunca habían hecho antes. Clarence notó las miradas sorprendidas de los sirvientes que se cruzaban en su camino, pero también notó las sonrisas que intentaban ocultar, la aprobación silenciosa en sus ojos. El comedor estaba preparado como siempre, pero cuando entraron, Clarence no se dirigió a su lugar habitual en la cabecera de la mesa. En cambio, se sentó junto a Rowena en el lado largo de la mesa, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. La señora Higgins entró para supervisar el desayuno y se detuvo en seco al verlos sentados tan cerca. Su rostro, normalmente tan controlado, se iluminó con una sonrisa genuina de placer. «Buenos días, señora Higgins», dijo Clarence alegremente. «Espero que la cocinera haya preparado suficiente para 2. Parece que he recuperado mi apetito». «Por supuesto, milord», respondió el ama de llaves, sus ojos moviéndose entre él y Rowena con obvia satisfacción. «Si me permiten decirlo, es maravilloso verlos tan cercanos esta mañana». Después de que la señora Higgins se retirara, Rowena se inclinó hacia Clarence. «Creo que acabamos de hacer muy feliz a nuestra ama de llaves». «Ella no es la única», murmuró Clarence, tomando la mano de Rowena sobre la mesa. Pasaron el desayuno hablando de verdad por primera vez. No sobre el clima o las obligaciones sociales, sino sobre cosas reales. Rowena le contó sobre su madre, sobre cuánto la extrañaba todavía, sobre cómo su muerte había hecho que valorara profundamente las conexiones genuinas con las personas. Clarence le habló de su padre, de la presión que había sentido siempre de mantener el legado familiar, de cómo eso lo había llevado a construir muros emocionales que pensaba que lo protegerían, pero que solo lo habían aislado. «Tengo una idea», dijo Clarence de repente, empujando su plato a un lado. «¿Qué tal si hoy nos tomamos el día libre de todas nuestras obligaciones y simplemente pasamos el tiempo juntos? Podemos caminar por los jardines, leer en la biblioteca, hacer lo que queramos. Solo nosotros 2. Los ojos de Rowena se iluminaron. «Me encantaría eso, pero ¿qué hay de tu reunión con el administrador de la propiedad? Y yo tenía planeado supervisar la limpieza del salón este». «El administrador puede esperar hasta mañana», dijo Clarence firmemente. «Y el salón ha sobrevivido 5 años. Puede sobrevivir un día más. Hoy es para nosotros». Y así lo hicieron. Pasaron el día redescubriéndose mutuamente. Caminaron por los jardines cogidos de la mano, Rowena mostrándole cada una de sus orquídeas en el invernadero y explicándole apasionadamente sobre sus cuidados específicos. Clarence le leyó poesía en la biblioteca, descubriendo que compartían un amor por Wordsworth. Almorzaron en el jardín de rosas, riendo como nunca lo habían hecho juntos. Al caer la tarde, mientras observaban la puesta de sol desde la terraza, Rowena apoyó su cabeza en el hombro de Clarence con un suspiro de contentamiento. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró ella. «Todo este tiempo estuvimos viviendo en la misma casa, compartiendo las mismas comidas, pero es como si apenas te hubiera conocido. Y ahora, después de un solo día realmente juntos, siento que te conozco mejor que en 5 años». «Eso es porque finalmente estamos siendo nosotros mismos», respondió Clarence, besando la coronilla de su cabeza.
sin pretensiones, sin máscaras, solo Clarence y Rowena. Esa noche, cuando llegó la hora de retirarse, no hubo duda sobre dónde dormiría Clarence. Subieron juntos las escaleras, entraron a la habitación de Rowena juntos y se acostaron en la cama que ya no se sentiría vacía nunca más. En la oscuridad, con Rowena acurrucada contra su pecho, Clarence pensó en todo el tiempo que habían perdido, pero en lugar de arrepentimiento, sintió gratitud. Gratitud de que todavía tenían tiempo. Gratitud de que habían encontrado el valor para ser honestos antes de que fuera demasiado tarde. Gratitud de que una pesadilla había resultado ser el catalizador para el mejor despertar de su vida. «Te amo, Rowena Dunsmore», susurró en la oscuridad. «Y yo te amo, Clarence Dunsmore», respondió ella, su voz somnolienta pero llena de felicidad. «Siempre te he amado, y siempre lo haré». Y mientras se quedaban dormidos en los brazos del otro, el reloj de péndulo seguía haciendo tic-tac, pero ya no marcaba el tiempo perdido. Ahora marcaba el comienzo de todo el tiempo que tenían por delante, un futuro que construirían juntos, en la misma habitación, en la misma cama, con el mismo amor compartido que finalmente habían encontrado el valor de reconocer. Los años de cuartos separados habían terminado. La vida juntos apenas comenzaba. El salón de té de la mansión Ainsley resplandecía con la luz dorada de las velas cuando Winifred Hollowmere levantó su taza de porcelana china, observando cómo el vapor se elevaba en espirales delicadas. Era la única invitada en aquella mesa, preparada para 20 personas, rodeada de sillas vacías que parecían burlarse de su soledad. Las cortinas de terciopelo verde olivo enmarcaban las ventanas altas, y afuera, el cielo de Wellington mostraba ese tono violeta característico del atardecer inglés de octubre de 1847. Winifred había llegado a esa mansión por error, o al menos eso era lo que intentaba convencerse. Su tía Marjorie, quien trabajaba como modista para la alta sociedad londinense, había insistido en que la acompañara a entregar un vestido urgente a la duquesa viuda de Ainsley. Pero cuando llegaron, la anciana duquesa había mirado a Winifred con una intensidad perturbadora, y antes de que pudiera comprender qué sucedía, su tía había sido enviada de regreso a Londres con una generosa suma de dinero y una orden estricta de regresar en 3 días. Y ahora Winifred estaba sentada en ese salón opulento, con su sencillo vestido gris de algodón que contrastaba dolorosamente con el lujo circundante. Tenía 23 años, ninguna fortuna, ningún título, y ninguna idea de por qué la duquesa la había retenido. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño simple. Algunos mechones rebeldes escapaban cerca de sus sienes y sus ojos color avellana reflejaban más confusión que elegancia. El sonido de pasos apresurados resonó en el corredor de mármol. Winifred enderezó la espalda instintivamente, sus manos temblando ligeramente alrededor de la taza. La puerta de caoba se abrió de golpe, y Lady Catherine Ainsley, la duquesa viuda, entró con una urgencia que hizo que las perlas de su collar tintinearan. «Señorita Hollowmere», dijo la duquesa, su voz cortante como el filo de una navaja. Cerró la puerta tras de sí y cruzó el salón con pasos firmes, sus faldas de seda negra susurrando contra el piso. Tenía aproximadamente 60 años, el cabello completamente blanco peinado en un elaborado recogido, y ojos azul acero que parecían capaces de atravesar el alma de cualquiera. Winifred se puso de pie rápidamente, casi volcando su taza. «Lady Catherine, yo quisiera saber por qué razón me ha retenido aquí. Mi tía debe estar preocupada y yo no comprendo». «Siéntese», ordenó la duquesa, y algo en su tono no admitía réplica. Winifred obedeció, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Lady Catherine se acercó hasta quedar a escasos centímetros de ella, tan cerca que Winifred pudo percibir el aroma a lavanda de su perfume mezclado con algo más oscuro, tal vez angustia. La duquesa se inclinó y sus siguientes palabras salieron en un susurro urgente, desesperado. «Por esta noche, sé su prometida». Winifred parpadeó, convencida de haber escuchado mal. «Disculpe, mi hijo, el duque Frederick Ainsley, llegará en menos de 1 hora acompañado de invitados importantes. Él cree que está comprometido con Lady Victoria Pemberton, pero esa mujer...». Lady Catherine apretó los labios. Sus manos enguantadas temblaban. «Esa mujer no llegará esta noche. Ha huido con el hijo menor del conde de Hampshire.
El escándalo aún no se ha hecho público, pero lo será mañana al amanecer, cuando los periódicos publiquen la noticia. El aire pareció abandonar los pulmones de Winifred. Se puso de pie nuevamente, retrocediendo un paso. Lady Catherine, comprendo que esta es una situación terrible para su familia, pero yo no puedo... Mi hijo ha invertido su fortuna personal en un negocio de exportación de textiles con Lord Ashford y el barón Whitmore. Ambos hombres son extremadamente conservadores. Si descubren que Frederick ha sido abandonado públicamente por su prometida, considerarán que nuestra familia es inestable, poco confiable. Retirarán su inversión, y Frederick perderá todo lo que ha construido en los últimos 5 años. La voz de Lady Catherine se quebró ligeramente. Es un hombre orgulloso, señorita Hollowmere. Este escándalo lo destruirá, no solo financieramente, sino en su espíritu. Winifred sentía como el pánico trepaba por su garganta. Pero su hijo sabrá que yo no soy Lady Victoria. Me reconocerá inmediatamente. Una expresión extraña cruzó el rostro de Lady Catherine, algo entre la culpa y la determinación. Frederick nunca ha visto a Lady Victoria en persona. Su compromiso fue arreglado por correspondencia hace 6 meses. Ella se negó a visitarnos hasta la boda, que estaba programada para dentro de 3 semanas. Mi hijo solo conoce su nombre y sabe que es hija del marqués de Pemberton. La magnitud de la locura que Lady Catherine proponía comenzó a materializarse en la mente de Winifred. Esto es una farsa. Es moralmente incorrecto. Su hijo merece saber la verdad. La sabrá, respondió Lady Catherine con firmeza. Mañana por la mañana, cuando Lord Ashford y el barón Whitmore se hayan marchado, le confesaré todo. Pero esta noche necesito que esos hombres vean a mi hijo feliz, comprometido, estable. Solo son unas horas, señorita Hollowmere. Le pagaré 500 libras. Winifred sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. 500 libras. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Con esa suma, podría ayudar a su tía a expandir su negocio de modista. Podrían mudarse a un lugar mejor en Londres, lejos de las calles húmedas y peligrosas de Whitechapel, donde actualmente vivían en 2 habitaciones estrechas sobre una carnicería. «No puedo actuar», susurró Winifred. «No sabré qué decir, cómo comportarme. Soy hija de un comerciante fallido, Lady Catherine. Nunca he asistido a cenas formales ni...» «Por eso la elegí», interrumpió la duquesa. Su expresión se suavizó ligeramente, y por primera vez Winifred vislumbró algo parecido a la bondad en esos ojos azules. «Cuando la vi esta tarde noté algo en usted. Hay una dignidad natural en su porte, a pesar de su vestido sencillo. Sus modales, aunque no refinados, muestran una educación cuidadosa. Y lo más importante, tiene ese tipo de belleza discreta que caracteriza a las verdaderas damas de la aristocracia inglesa, no la ostentación de las nuevas ricas». Winifred tocó inconscientemente su mejilla, donde una leve mancha de té había dejado una marca más temprano. Se había limpiado apresuradamente, pero aún sentía la vergüenza de su torpeza. «Además», continuó Lady Catherine, acercándose a un aparador cercano y abriendo un cajón, «tengo el vestido que su tía confeccionó para Lady Victoria. Nunca lo recogió. Le quedará perfecto. Son de complexión similar». Sacó un deslumbrante vestido de seda color marfil con bordados en hilo dorado. Era la prenda más hermosa que Winifred había visto jamás. «Solo necesito que sea cortés, modesta y que permanezca cerca de Frederick durante la cena. Responda preguntas simples sobre el clima, sobre Wellington, sobre sus expectativas para la boda. Nada complejo. Lord Ashford y el barón Whitmore son hombres de negocios. Están más interesados en discutir aranceles y rutas comerciales que en conocer detalles íntimos de la vida de una prometida». Winifred cerró los ojos, su mente girando en círculos imposibles. Cada fibra de su ser le gritaba que rechazara esta locura, que huyera de la mansión Ainsley y regresara a la seguridad de su vida predecible, aunque pobre. Pero otra voz, más pequeña y desesperada, susurraba sobre 500 libras, sobre la tos persistente de su tía que empeoraba cada invierno, sobre la oportunidad de cambiar sus vidas para siempre. «Si su hijo descubre el engaño durante la cena», dijo Winifred, abriendo los ojos, «si algo sale mal, asumiré toda la responsabilidad», prometió Lady Catherine. «Diré que la obligué bajo amenazas. Frederick es un hombre justo, no la culpará a usted». Afuera, el cielo se había oscurecido completamente.
Las lámparas de gas de la calle comenzaban a encenderse una por una, pequeños puntos de luz en la creciente oscuridad. Winifred pensó en su padre, quien había muerto 5 años atrás después de perder todo su dinero en una inversión fallida en una fábrica de cerámica. Recordó cómo había trabajado hasta el agotamiento, cómo la vergüenza lo había consumido hasta que una fiebre se lo llevó en pleno invierno. ¿Realmente lo protegerá?, preguntó Winifred en voz baja. ¿A su hijo? ¿De la vergüenza pública? Con cada aliento que me quede, respondió Lady Catherine, y la ferocidad en su voz era innegable. Winifred asintió lentamente, sintiendo cómo el destino se cerraba a su alrededor, como las puertas de una prisión o tal vez de un palacio. De acuerdo. Por esta noche seré la prometida del duque. Lady Catherine exhaló con alivio evidente, pero inmediatamente su expresión se tornó práctica y eficiente. Excelente. Tenemos 40 minutos antes de que Frederick llegue. Mi doncella personal, Marta, la ayudará a vestirse y arreglará su cabello. Memorice estos datos. Lady Victoria Pemberton, 21 años, hija única del marqués de Pemberton, educada en Bath, disfruta de la jardinería y el piano. Mantenga las respuestas breves. Si no sabe qué decir, sonría modestamente y permita que los hombres dominen la conversación, como se espera de una dama. Antes de que Winifred pudiera responder, Lady Catherine había tocado una campanilla de plata. Una mujer mayor con un rostro amable pero ojos perspicaces entró al salón. Marta, lleva a la señorita Hollowmere a la habitación azul. Tiene 35 minutos para transformarla en una duquesa. Mientras seguía a Marta por los corredores alfombrados de la mansión, Winifred sintió que caminaba hacia su propia ejecución o su salvación. Aún no sabía cuál de las dos sería. Solo sabía que en menos de una hora conocería al duque Frederick Ainsley y tendría que convencerlo de que era la mujer con quien planeaba casarse. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes y en algún lugar de la mansión un reloj dio las 7 campanadas. El tiempo corría y con cada segundo que pasaba, Winifred Hollowmere se hundía más profundamente en una mentira que cambiaría su vida para siempre. La habitación azul merecía su nombre. Cada superficie estaba decorada en tonos de azul Prusia y plata. Las paredes empapeladas con diseños florales, las cortinas de damasco, incluso la colcha de la cama con dosel. Winifred permaneció inmóvil frente al espejo de cuerpo completo, mientras Marta trabajaba con eficiencia asombrosa, transformándola de una modista común en algo que apenas podía reconocer. El vestido de seda marfil se ajustaba perfectamente a su figura, como si hubiera sido confeccionado específicamente para ella. Los bordados dorados capturaban la luz de las velas, creando la ilusión de que pequeñas estrellas se movían sobre la tela con cada respiración. El escote era modesto pero elegante, revelando apenas la curva de sus clavículas. Las mangas largas terminaban en delicados puños de encaje que cubrían sus manos trabajadoras, ocultando las pequeñas cicatrices de años, ayudando a su tía con agujas y tijeras. «Tiene un cuello hermoso, señorita», murmuró Marta, mientras liberaba el cabello de Winifred de su moño simple. Debería mostrarlo con orgullo. Sus dedos expertos trabajaron rápidamente, dividiendo el cabello en secciones, trenzando y enrollando hasta crear un elaborado peinado con mechones sueltos que enmarcaban suavemente el rostro de Winifred. Insertó pequeñas horquillas decoradas con perlas diminutas que atrapaban la luz. «No puedo creer que esté haciendo esto», susurró Winifred, observando su transformación en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta parecía pertenecer a ese mundo de lujo y privilegio, pero sus ojos color avellana todavía reflejaban el miedo y la incertidumbre de quien sabía que no pertenecía allí. Marta se detuvo un momento, sus manos descansando sobre los hombros de Winifred. Lady Catherine es una mujer desesperada, pero no es cruel. Si le pidió esto es porque no tenía otra opción. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. El joven duque es un buen hombre. Ha sufrido mucho desde la muerte de su padre hace 3 años. Este negocio de exportación es su manera de restaurar las finanzas de la familia sin vender las tierras ancestrales. Si fracasa, no terminó la frase, pero Winifred comprendió. La ruina completa. La pérdida de todo lo que su familia había construido durante generaciones. Sintió una punzada de algo parecido a la compasión por un hombre que aún no conocía. «¿Cómo es él?», preguntó Winifred, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. «El duque Frederick». Martha sonrió ligeramente,
mientras aplicaba un toque sutil de color rosado en las mejillas y labios de Winifred. Alto, apuesto, aunque demasiado serio para mi gusto. Tiene 32 años, pero a veces parece cargar el peso de 60. Desde que su padre murió, asumió no solo el título, sino todas las deudas y responsabilidades. Trabaja hasta altas horas de la noche en su estudio, revisando libros de contabilidad, negociando contratos. Suspiró suavemente. No sale a fiestas, no corteja damas, no disfruta de la vida como un hombre joven debería. Por eso, Lady Catherine arregló el compromiso con Lady Victoria. Esperaba que el matrimonio le trajera algo de alegría. La ironía de la situación no escapó a Winifred. En lugar de alegría, el duque Frederick recibiría traición y engaño. Y ella sería el instrumento de esa decepción, al menos por una noche. Un golpe firme en la puerta las sobresaltó a ambas. Lady Catherine entró sin esperar respuesta, sus ojos escaneando a Winifred de arriba a abajo. Por un momento, su expresión permaneció neutral. Luego asintió con aprobación. Perfecto, parece nacida para usar ese vestido. Se acercó y colocó un collar de perlas alrededor del cuello de Winifred, asegurándolo con manos temblorosas. Estas perlas han estado en la familia Ainsley durante 4 generaciones. Lady Victoria debía usarlas esta noche, así que usted también debe hacerlo. El peso de las perlas era sorprendente. Cada una perfectamente redonda y fría contra la piel de Winifred. Tocó el collar instintivamente, sintiendo el valor de generaciones entre sus dedos. «Acaban de llegar», dijo Lady Catherine, su voz tensa. «Frederick está en el vestíbulo principal con Lord Ashford y el barón Whitmore. Los he enviado al Salón Verde para tomar whisky mientras los criados preparan el comedor. Tiene 5 minutos para bajar y conocer a su futuro esposo temporal». El estómago de Winifred se retorció en nudos apretados. ¿Y si él sabe? ¿Y si Lady Victoria le envió alguna descripción específica de sí misma? «Solo le dijo que tenía cabello rubio y ojos azules», respondió Lady Catherine. «Pero yo le diré a Frederick que Lady Victoria decidió teñir su cabello de castaño para sorprenderlo, y que sus ojos se ven más verdes bajo ciertas luces. Los hombres rara vez cuestionan estos detalles». Tomó las manos de Winifred entre las suyas. «Solo recuerde, sea dulce, modesta y callada. Deje que Frederick y sus socios hablen de negocios. Una novia decorosa no interrumpe conversaciones masculinas». Winifred asintió, incapaz de confiar en su voz. Siguió a Lady Catherine por el corredor, sus nuevos zapatos de seda haciendo apenas un susurro contra las alfombras persas. Podía escuchar voces masculinas provenientes del Salón Verde, una grave y resonante, otra más aguda y rápida, una tercera áspera y directa. Se detuvieron frente a las puertas dobles del salón. Lady Catherine alisó una arruga imaginaria en el vestido de Winifred, luego tomó su rostro entre sus manos enguantadas. «Gracias», susurró la duquesa, y había lágrimas contenidas en sus ojos. «Está salvando a mi hijo de una humillación que podría destruirlo. Nunca olvidaré esta bondad». Antes de que Winifred pudiera responder, las puertas se abrieron. El Salón Verde era más pequeño que el de té, pero igualmente opulento. Paneles de madera oscura cubrían las paredes, interrumpidos por pinturas de escenas de caza. Una chimenea de mármol ardía intensamente, proyectando un resplandor cálido sobre 3 hombres que se detuvieron en medio de su conversación cuando Winifred y Lady Catherine entraron. Los ojos de Winifred fueron inmediatamente atraídos por el hombre más alto, parado cerca de la chimenea con una copa de whisky en la mano. El duque Frederick Ainsley. Era más joven de lo que había imaginado, aunque las líneas de preocupación alrededor de sus ojos y boca sugerían que la vida lo había envejecido prematuramente. Tenía cabello negro como la noche, ligeramente ondulado y peinado hacia atrás de manera impecable. Sus ojos eran de un gris tormentoso, intensos y penetrantes, enmarcados por cejas oscuras y espesas. Una mandíbula fuerte, cubierta por una barba cuidadosamente recortada, le daba un aire de autoridad innegable. Vestía un traje negro perfectamente cortado, con chaleco gris oscuro y corbatín de seda. Cuando sus ojos se encontraron con los de Winifred, algo chispeó en ellos, una emoción que ella no pudo identificar. ¿Sorpresa? ¿Confusión? ¿Decepción? «Frederick», dijo Lady Catherine con una voz que sonaba demasiado alegre, demasiado forzada. «Permíteme presentarte finalmente a tu prometida. Lady Victoria Pemberton ha llegado esta tarde.
deseando sorprenderte. Frederick depositó su copa sobre la repisa de la chimenea con un movimiento controlado y caminó hacia Winifred. Era incluso más alto de cerca, fácilmente superándola por una cabeza completa. El aroma de su colonia la envolvió, algo con notas de cedro y especias. Lady Victoria, dijo, su voz profunda como un trueno distante. Extendió su mano y Winifred colocó temblorosamente la suya sobre ella. Él se inclinó y besó el dorso de su mano enguantada, sus labios apenas rozando la seda. Cuando levantó la vista, sus ojos grises la estudiaban con una intensidad que la hizo sentir completamente desnuda, a pesar de las capas de ropa elegante. Me han sorprendido de muchas maneras en mi vida, pero nunca tan agradablemente como esta noche. Winifred sintió que sus mejillas ardían. Su gracia, logró decir, su voz apenas un susurro. Es un honor finalmente conocerlo en persona. El honor es enteramente mío. Pero había algo en su tono, una ligera duda, una pregunta no formulada. Sus ojos recorrieron su rostro como si buscara algo específico y no lo encontrara. Frederick, interrumpió uno de los otros hombres, un caballero robusto con bigotes impresionantes y una panza prominente. Se acercó con paso confiado, su rostro enrojecido por el whisky. Presenta a tu encantadora prometida, Lord Ashford, a su servicio, mi querida Lady Victoria. Barón Whitmore, dijo el tercer hombre, más delgado y con ojos astutos que parecían evaluar todo. Un placer conocer a la mujer que finalmente ha capturado el corazón de nuestro duque ermitaño. Winifred forzó una sonrisa, tratando de recordar todo lo que Lady Catherine le había instruido. Caballeros, es un placer. Mi padre, el marqués de Pemberton, ha hablado muy bien de ustedes. Era una mentira, por supuesto. Winifred nunca había conocido al marqués de Pemberton y no tenía idea de si el hombre siquiera conocía a Lord Ashford o al barón Whitmore, pero parecía ser lo apropiado para decir. Debemos proceder al comedor, anunció Lady Catherine. La cena está lista y estoy segura de que los caballeros están hambrientos después de su viaje desde Londres. Frederick ofreció su brazo a Winifred y ella lo tomó, sintiendo la solidez del músculo bajo la tela fina de su chaqueta. Caminaron juntos hacia el comedor, seguidos por los otros. Con cada paso, Winifred sentía que se hundía más profundamente en la farsa, pero no había forma de retroceder ahora. El comedor era espectacular. Una mesa larga de caoba pulida podía acomodar fácilmente a 20 personas, aunque solo 5 lugares estaban preparados, agrupados en un extremo para crear intimidad. Candelabros de plata sostenían velas que proyectaban una luz suave y dorada. La vajilla era de porcelana fina decorada con el escudo de armas de los Ainsley, y las copas de cristal reflejaban la luz como pequeños arcoíris. Frederick guió a Winifred a su asiento, a su derecha, antes de tomar su propio lugar a la cabecera de la mesa. Lady Catherine se sentó al otro lado de Frederick, mientras Lord Ashford y el barón Whitmore ocuparon los asientos restantes. Los criados comenzaron a servir el primer plato, sopa de espárragos en tazones de porcelana humeantes. Winifred tomó su cuchara con manos temblorosas, agradecida de que su tía le hubiera enseñado modales básicos de mesa. Al menos no se avergonzaría completamente. Entonces, Lady Victoria, comenzó Lord Ashford entre cucharadas de sopa, su padre debe estar encantado con este enlace. Los Ainsley son una familia distinguida, aunque hizo una pausa significativa. Han enfrentado tiempos difíciles recientemente. Winifred sintió que Frederick se tensaba a su lado. Nuestras finanzas están en proceso de recuperación, dijo el duque con voz firme. El negocio de exportación nos devolverá a nuestra posición anterior dentro de 2 años. Si todo sale según lo planeado, agregó el barón Whitmore, sus ojos astutos fijos en Frederick. Los negocios son impredecibles, especialmente con las nuevas regulaciones de aranceles que el Parlamento está considerando. Por eso necesitamos actuar ahora, respondió Frederick, inclinándose ligeramente hacia adelante. He asegurado contratos con 3 fábricas textiles en Manchester. Nuestros productos serán de calidad superior y los entregaremos a Francia, España e Italia a precios competitivos. Los márgenes de ganancia están calculados conservadoramente, asumiendo incluso un aumento del 10% en los aranceles. Mientras los hombres se sumergían en discusiones sobre rutas de envío, costos de transporte y fluctuaciones monetarias, Winifred comía en silencio, agradecida de ser ignorada. Ocasionalmente,
Sentía la mirada de Frederick sobre ella, estudiándola con esa intensidad desconcertante. Cada vez que sus ojos se encontraban, él sonreía ligeramente, pero la sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. Él sabía, o al menos sospechaba. El pensamiento helaba la sangre de Winifred. «Lady Victoria», dijo Lady Catherine de repente, atrayendo la atención de todos hacia Winifred. «Frederick me ha contado que disfrutas del piano. Quizás después de la cena podrías deleitarnos con una pieza». El pánico inundó a Winifred. No sabía tocar el piano, ni una sola nota. Abrió la boca, buscando desesperadamente una excusa, cuando sintió la mano de Frederick cubrir brevemente la suya bajo la mesa. El contacto fue tan rápido que podría haber sido accidental, pero la calidez de su piel a través del guante de ella envió una corriente eléctrica por su brazo. «Madre», dijo Frederick suavemente, «estoy seguro de que Lady Victoria está cansada después de su viaje. Quizás otro día sería más apropiado para una actuación musical». Sus ojos se encontraron, y Winifred vio algo en ellos que la desconcertó completamente. Comprensión. Era como si él supiera exactamente lo aterrorizada que estaba y hubiera decidido protegerla, al menos por el momento. «Por supuesto», murmuró Winifred, bajando la mirada hacia su plato. «Eres muy considerado, Frederick». El uso de su nombre de pila fue un error. Lo supo inmediatamente cuando sintió que toda la mesa se quedaba en silencio. Las prometidas no llamaban a sus futuros esposos por su nombre de pila en público, no hasta después de la boda. Había revelado demasiada familiaridad o demasiada ignorancia de las costumbres, pero Frederick simplemente sonrió, una sonrisa genuina esta vez, que iluminó todo su rostro y lo hizo parecer años más joven. «Me agrada escuchar mi nombre en tus labios, Victoria. Seremos esposo y esposa pronto». La formalidad excesiva entre nosotros sería innecesaria. La cena continuó con más discusiones de negocios, interrumpidas ocasionalmente por intentos de Lady Catherine de dirigir la conversación hacia temas más sociales. Winifred respondía cuando le preguntaban directamente, manteniendo sus respuestas breves y vagas. Habló del clima en Wellington, de su admiración por la campiña inglesa, de sus esperanzas de ser una buena esposa. Todo era mentira, pero las mentiras fluían más fácilmente ahora, lubricadas por el vino que los criados seguían sirviendo y por la desesperación de no ser descubierta. Cuando finalmente terminaron el postre, un delicado pudín de limón con crema batida, Lord Ashford y el barón Whitmore anunciaron su intención de retirarse temprano. Tenían un largo viaje de regreso a Londres por la mañana. «Ha sido una velada encantadora», dijo Lord Ashford, estrechando la mano de Frederick con entusiasmo. «Ver que estás tan bien establecido, con una prometida encantadora y planes sólidos para el futuro, nos da confianza en nuestra inversión. ¿Verdad, Whitmore?» El barón asintió, aunque sus ojos astutos seguían estudiando a Winifred con una intensidad que la ponía nerviosa. «Efectivamente, parece que todo está en orden aquí. Esperamos recibir los contratos finales para nuestra revisión dentro de la semana». «Los tendrán», prometió Frederick. Después de que los invitados fueran escoltados a sus habitaciones por los criados, Lady Catherine se excusó rápidamente, alegando fatiga. De repente, Winifred se encontró a solas con Frederick en el silencioso comedor, las velas parpadeando y proyectando sombras danzantes en las paredes. Frederick se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines oscurecidos. Por un largo momento, no dijo nada. Winifred permaneció sentada, sus manos retorciendo la servilleta de lino en su regazo, esperando la inevitable confrontación. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero cargada de emoción contenida. «No eres Lady Victoria Pemberton, ¿verdad?» El mundo de Winifred se detuvo. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse físicamente. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Frederick se volvió para mirarla, y en sus ojos grises había dolor, confusión, pero sorprendentemente no había ira. «He visto un retrato de Lady Victoria. Mi madre lo mantuvo oculto, pero lo encontré hace 3 meses en su escritorio. La mujer en ese retrato tiene cabello rubio platino, ojos azul claro y un lunar distintivo en su mejilla izquierda». Caminó lentamente hacia Winifred. «Tú eres hermosa, misteriosamente hermosa, pero no eres ella». Winifred se puso de pie con piernas temblorosas, las lágrimas amenazando con desbordarse. «Su gracia, yo puedo explicar». «Entonces explica», dijo Frederick, deteniéndose frente a ella. «¿Quién eres realmente?
¿Y por qué estás haciéndote pasar por mi prometida? Las lágrimas que Winifred había estado conteniendo finalmente se desbordaron, rodando por sus mejillas como pequeños ríos de vergüenza. Se llevó las manos temblorosas al rostro, sintiendo cómo el maquillaje cuidadosamente aplicado por Marta se deshacía con cada sollozo que escapaba de su garganta. El hermoso vestido de seda marfil de repente parecía un disfraz grotesco, una burla cruel de lo que nunca podría ser. «Lo siento», susurró entre sollozos entrecortados. «Lo siento muchísimo. Nunca debí aceptar esto. Fue una idea terrible, una mentira imperdonable». Frederick permaneció inmóvil frente a ella, su expresión completamente ilegible en la luz parpadeante de las velas. El silencio se extendió entre ellos como un abismo imposible de cruzar. Finalmente, con un movimiento sorprendentemente gentil, extrajo un pañuelo de seda de su bolsillo y lo extendió hacia ella. «Limpia tus lágrimas», dijo suavemente, sin rastro de la ira que Winifred había esperado. «Y luego cuéntame la verdad, toda la verdad, empezando por tu nombre real». Winifred tomó el pañuelo con manos temblorosas y se secó el rostro, manchando la seda blanca con restos de maquillaje. Respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura, sabiendo que este momento definiría no solo su destino, sino potencialmente el de Lady Catherine también. «Mi nombre es Winifred Hollowmere», comenzó con voz temblorosa. «Soy sobrina de Marjorie Hollowmere, la modista que confeccionó el vestido que llevo puesto. Vinimos esta tarde a entregar el vestido a su madre, Lady Catherine. Yo nunca debí estar aquí, fue un accidente, o al menos así comenzó». Frederick caminó hacia la ventana nuevamente, apoyando una mano contra el marco mientras miraba hacia la oscuridad exterior. «Continúa», ordenó, su voz controlada pero tensa. Winifred relató toda la historia. Cómo Lady Catherine la había retenido después de que su tía se marchara, la propuesta desesperada de la duquesa, la huida de Lady Victoria con el hijo del conde de Hampshire, el miedo de que el escándalo arruinara el negocio de exportación. Cada palabra salía más rápido que la anterior, como si al confesar pudiera aliviar el peso terrible de la culpa que presionaba su pecho. «Su madre solo intentaba protegerlo», dijo Winifred, su voz quebrándose. «Ella me explicó cuánto había trabajado usted para salvar las finanzas de su familia, cómo este negocio con Lord Ashford y el barón Whitmore era crucial. Pensó que si ellos descubrían que Lady Victoria lo había abandonado públicamente, considerarían que usted era inestable y retirarían su inversión». Frederick se volvió lentamente para mirarla, y Winifred pudo ver emociones conflictivas cruzando su rostro. Dolor, traición, pero también algo que parecía una triste comprensión. «Así que mi madre pagó a una desconocida para hacerse pasar por mi prometida y salvar mi orgullo». Una risa amarga escapó de sus labios. «La ironía es casi poética. Ella le pagó 500 libras», admitió Winifred, bajando la mirada hacia sus manos. «Yo acepté porque mi tía y yo vivimos en Whitechapel, en 2 habitaciones sobre una carnicería. Ella tiene una tos que empeora cada invierno, y con ese dinero podríamos mudarnos a un lugar mejor, expandir su negocio. Pero ahora veo que ninguna cantidad de dinero vale la traición de engañar a alguien de esta manera». El silencio se instaló nuevamente entre ellos, roto solamente por el crepitar del fuego en la chimenea distante y el tic-tac del reloj de pared. Winifred esperaba que Frederick la echara, que llamara a los criados para escoltarla fuera de la mansión inmediatamente. En su lugar, él caminó hacia la mesa, sirvió 2 copas de vino del decantador de cristal que los criados habían dejado y extendió una hacia ella. «Bebe», dijo simplemente, «y luego siéntate. Esta conversación no ha terminado». Winifred obedeció, tomando la copa con manos que todavía temblaban. El vino era rico y cálido, deslizándose por su garganta y calmando ligeramente sus nervios destrozados. Se sentó en una de las sillas tapizadas, mientras Frederick permanecía de pie, estudiándola con esa intensidad que la hacía sentir simultáneamente expuesta y extrañamente protegida. «¿Cuánto sabes sobre Lady Victoria Pemberton?», preguntó Frederick finalmente. «Solo lo que su madre me dijo», respondió Winifred honestamente, «que tiene 21 años, cabello rubio, ojos azules y que fue educada en Bath, que disfruta de la jardinería y el piano, aunque yo no sé tocar ni una nota». Una sonrisa irónica curvó los labios de Frederick. «Me di cuenta cuando mi madre sugirió que tocaras para nosotros. Tu expresión de pánico absoluto fue bastante reveladora».
Tomó un sorbo de su vino, su mirada nunca abandonando el rostro de Winifred. ¿Sabes por qué acepté este compromiso arreglado con una mujer que nunca había conocido? Winifred negó con la cabeza, sintiendo curiosidad a pesar de su ansiedad. Porque mi madre me convenció de que el amor es un lujo que los hombres en mi posición no pueden permitirse. Me dijo que necesitaba una esposa de buena familia, que trajera conexiones y estabilidad, que los sentimientos podían desarrollarse con el tiempo. Frederick dejó escapar un suspiro largo y cansado. Pero la verdad es que acepté porque estaba demasiado cansado para luchar. Después de 3 años de trabajar día y noche para salvar mi patrimonio, de negociar con acreedores y de sacrificar todo lo que alguna vez disfruté, simplemente dejé que mi madre tomara esa decisión por mí. Caminó hacia la ventana nuevamente, mirando su propio reflejo en el cristal oscuro. Lady Victoria y yo intercambiamos cartas durante 6 meses. Sus cartas eran correctas, apropiadas, pero completamente vacías de personalidad real. Cada línea parecía calculada para complacer, nunca para revelar quién era ella realmente. Debí sospecharlo entonces. ¿Sospechar qué?, preguntó Winifred suavemente. Que ella no tenía ningún interés en mí como persona, solo en mi título. Frederick apretó su copa con tanta fuerza que Winifred temió que el cristal se quebrara. El hijo del conde de Hampshire es más joven que yo, más guapo según he oído, y aunque su familia no es tan antigua como la mía, tienen considerablemente más dinero líquido. Por supuesto que ella elegiría a alguien que pudiera ofrecerle una vida de lujo inmediato en lugar de años de reconstrucción. La amargura en su voz cortó el corazón de Winifred. Se puso de pie y caminó hacia él, deteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que pudiera ver su expresión reflejada en la ventana. Lady Victoria es una tonta, dijo Winifred con convicción. Cualquier mujer que no pueda ver su valor más allá de su título o su cuenta bancaria no merece ser su esposa. Frederick se volvió para mirarla directamente, sorpresa genuina en sus ojos grises. Esas son palabras atrevidas viniendo de alguien que aceptó dinero para mentirme durante toda una velada. Winifred sintió que sus mejillas ardían nuevamente, pero mantuvo su mirada. Tiene razón, soy una hipócrita. Pero la diferencia es que yo nunca pretendí quererlo o respetarlo. Solo pretendí ser alguien que no soy por unas horas. Lady Victoria le hizo creer durante 6 meses que sería su compañera, solo para abandonarlo por una oferta mejor. Un músculo se tensó en la mandíbula de Frederick. ¿Y qué sugieres que haga ahora, señorita Hollowmere? ¿Cómo propones que maneje esta situación cuando Lord Ashford y el barón Whitmore descubran mañana que mi prometida no solo nunca llegó, sino que en realidad huyó con otro hombre? Winifred abrió la boca, luego la cerró, dándose cuenta de que no tenía respuesta. La magnitud del problema comenzó a asentarse completamente. Incluso si Frederick perdonaba la farsa de esta noche, el escándalo de Lady Victoria todavía lo arruinaría socialmente y probablemente destruiría su negocio. No lo sé, admitió finalmente, pero tal vez podamos encontrar una solución juntos. Frederick la estudió durante un largo momento, sus ojos recorriendo su rostro como si intentara leer cada pensamiento oculto. «Eres diferente», dijo finalmente, su voz más suave ahora. «Durante la cena, cuando Lord Ashford y Whitmore hablaban de negocios, estabas genuinamente interesada. La mayoría de las damas de sociedad fingen aburrimiento o cambian la conversación hacia temas más frívolos. Pero tú escuchabas, procesabas la información. Mi padre fue comerciante», explicó Winifred. «Perdió todo en una mala inversión antes de morir. Aprendí desde joven a prestar atención a las conversaciones sobre dinero y negocios. Esas cosas determinan quién come y quién pasa hambre». «Hija de un comerciante», murmuró Frederick, como si estuviera procesando esta información. «No de la aristocracia, no educada para ser una ornamentación en un salón elegante, sino formada por la necesidad y la realidad». Sonrió ligeramente. «Irónicamente, eso podría hacerte más valiosa como compañera que cualquier dama con título que haya conocido». El corazón de Winifred dio un vuelco inesperado ante sus palabras. «Su gracia». «Frederick», la interrumpió. «Si vamos a resolver este desastre juntos, no hay necesidad de formalidades entre nosotros, especialmente considerando que pasaste toda la cena llamándome por mi nombre de pila frente a invitados importantes». A pesar de la tensión, Winifred sintió una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Eso fue un error terrible de mi parte. Fue refrescantemente honesto.
corrigió Frederick, la primera cosa honesta en toda esta noche de engaños. Dejó su copa de vino sobre el alféizar de la ventana y se volvió completamente hacia ella. Señorita Hollowmere, Winifred, tengo una propuesta para ti. Una que probablemente es tan loca como la de mi madre, pero que podría salvarnos a ambos. Winifred sintió cómo su pulso se aceleraba. ¿Qué tipo de propuesta? Los ojos grises de Frederick brillaron con una mezcla de determinación y algo que podría haber sido desesperación. Que continúe siendo mi prometida, no solo por esta noche, sino hasta que podamos resolver este escándalo adecuadamente y asegurar mi negocio. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Winifred. De todas las cosas que había esperado que él dijera, esa no estaba entre ellas. «No puede estar hablando en serio», susurró. «Completamente en serio», respondió Frederick. «Es la única solución que protege mi reputación, asegura la inversión de Ashford y Whitmore y te permite ganar honestamente el dinero que mi madre te prometió». Se acercó un paso más, pero esta vez sin mentiras entre nosotros. Solo un acuerdo temporal mutuamente beneficioso entre dos personas que necesitan ayuda desesperadamente. El reloj de la mansión Ainsley marcó la medianoche con 12 campanadas solemnes que resonaron por los corredores vacíos. Winifred permaneció de pie frente a Frederick, su mente girando en círculos imposibles mientras procesaba la propuesta que acababa de escuchar. Continuar siendo su prometida, no por una noche, sino por semanas, tal vez meses. La idea era simultáneamente aterradora y extrañamente tentadora. «No puedo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Frederick, yo no pertenezco a este mundo. Eventualmente cometeré un error, diré algo inapropiado, usaré el tenedor equivocado, alguien descubrirá la verdad y entonces ambos estaremos arruinados». Frederick dio otro paso hacia ella, cerrando la distancia hasta que estuvieron tan cerca que Winifred pudo ver las pequeñas motas doradas en sus ojos grises. «Entonces te enseñaré. Mi madre puede instruirte en etiqueta, historia familiar, todo lo que necesites saber. Eres inteligente, Winifred. Lo vi esta noche. Aprendes rápido, te adaptas. Con la preparación adecuada, nadie cuestionará tu lugar aquí». «¿Y qué hay de la verdadera Lady Victoria?», preguntó Winifred, sintiendo cómo el pánico trepaba por su garganta. «Cuando el escándalo se haga público, cuando todos sepan que huyó con otro hombre, ¿cómo explicarás que tu prometida todavía está aquí contigo?». Una sonrisa astuta curvó los labios de Frederick. «Diremos que hubo un error, que mi madre confundió a las mujeres cuando recibió las cartas, que Lady Victoria Pemberton nunca fue mi prometida, sino Winifred Hollowmere, hija de... ¿Cómo se llamaba tu padre?». «Thomas Hollowmere», respondió Winifred automáticamente. «Pero él era comerciante, no tenía título. Su familia me rechazará inmediatamente. No si presento tu historia correctamente». Frederick comenzó a caminar por el comedor, sus manos detrás de su espalda, claramente organizando sus pensamientos. «Tu padre era comerciante, sí, pero un comerciante respetable que educó a su hija con valores sólidos. Cuando murió, tu tía te acogió y te enseñó el oficio de la costura, demostrando tu carácter trabajador. Conocí tu obra a través de mi madre. Quedé impresionado no solo por tu habilidad, sino por tu inteligencia y modestia. Decidí que preferías una mujer de sustancia real sobre una decoración aristocrática vacía». Winifred sintió algo moverse en su pecho, una emoción peligrosa que no se atrevía a nombrar. «¿Y tu madre? ¿Lady Catherine aceptará esto?». «Mi madre hará lo que sea mejor para esta familia», respondió Frederick con firmeza. «Y en este momento, lo mejor es estabilizar nuestra situación antes de que Lord Ashford y el barón Whitmore comiencen a hacer preguntas. Una vez que hayan firmado los contratos finales y transferido su inversión, podremos...». Se detuvo, su expresión volviéndose más suave. «Podremos decidir qué hacer después». El significado detrás de sus palabras no pasó desapercibido para Winifred. Después, cuando el negocio estuviera asegurado, cuando ya no necesitara su ayuda, entonces podrían romper el compromiso silenciosamente, y ella regresaría a Whitechapel con su dinero, y él encontraría una esposa real de su propia clase. La idea le dolió más de lo que debería. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Winifred. «¿Cuánto tiempo necesitarías que mantuviera esta farsa?». Frederick se detuvo frente a la chimenea, contemplando las brasas moribundas. «2 meses, tal vez 3. Suficiente tiempo para que los contratos estén firmados, la primera exportación enviada,
y los inversionistas convencidos de que el negocio es sólido. Después de eso, podríamos anunciar discretamente que decidimos que no éramos compatibles y terminamos el compromiso de mutuo acuerdo. «¿Y mi compensación?», dijo Winifred, odiándose a sí misma por preguntar pero necesitando saber. «Las 500 libras que tu madre prometió». «1000 libras», corrigió Frederick, volviéndose para mirarla. «500 por esta noche y otras 500 por cada mes adicional que continúes. Es un acuerdo de negocios, Winifred. Mereces ser compensada justamente por tu tiempo y por el riesgo que corres. 1000 libras. Era una fortuna inimaginable. Con ese dinero, su tía podría abrir su propia tienda en una parte respetable de Londres. Podrían contratar ayudantes, aceptar encargos de clientela adinerada, podrían vivir con comodidad, tal vez incluso con elegancia modesta. Pero mientras Winifred miraba a Frederick, vio más que una transacción comercial. Vio a un hombre que había trabajado hasta el agotamiento para salvar su patrimonio familiar, solo para ser traicionado por una mujer que nunca se había molestado en conocerlo realmente. Vio la soledad en sus ojos, la fatiga en los pliegues alrededor de su boca. Vio a alguien que necesitaba ayuda tanto como ella. «Hay una condición», dijo Winifred lentamente, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. «Si voy a hacer esto, si voy a arriesgar mi reputación y mentirle a la sociedad durante meses, necesito saber que no soy solo un medio para un fin». Frederick inclinó la cabeza intrigado. «¿Qué quieres decir?» «Quiero que realmente me conozcas. No como Lady Victoria o como tu prometida falsa, sino como Winifred Hollowmere». Las palabras salieron con más fuerza ahora, alimentadas por algo que había estado creciendo en su pecho durante toda la noche. «Si vamos a pasar tiempo juntos, quiero conversaciones honestas. Quiero conocer tus esperanzas, tus miedos, lo que te hace reír, y quiero que conozcas las mías». Algo cambió en la expresión de Frederick. La máscara de control cuidadoso que había mantenido durante toda la noche comenzó a resquebrajarse, revelando algo vulnerable debajo. ¿Por qué? «Porque la vida es demasiado corta para relaciones completamente transaccionales», respondió Winifred honestamente. «Mi padre murió solo y amargado porque valoró el dinero sobre las personas. No quiero cometer el mismo error, ni siquiera en un acuerdo temporal». Frederick permaneció en silencio durante un largo momento, estudiándola con esa intensidad que hacía que su corazón latiera más rápido. Luego, lentamente, cruzó la distancia entre ellos y extendió su mano. «De acuerdo, Winifred Hollowmere, 2 meses de compromiso fingido, compensación justa y honestidad real entre nosotros. ¿Tenemos un trato?» Winifred miró su mano extendida, sabiendo que el momento en que la tomara cambiaría el curso de su vida para siempre. Pero algo en la manera en que Frederick la miraba, con respeto y curiosidad genuina, le dio el coraje que necesitaba. Colocó su mano en la de él. «Tenemos un trato». Los 2 meses siguientes pasaron como un sueño extraño y maravilloso. Lady Catherine, después de superar su sorpresa inicial, abrazó el nuevo plan con entusiasmo pragmático. Contrató tutores para enseñar a Winifred etiqueta apropiada, historia de la familia Ainsley, baile, francés conversacional. Winifred absorbió cada lección con una determinación feroz, trabajando hasta altas horas de la noche para perfeccionar su papel. Pero lo que realmente la transformó no fueron las lecciones formales, fueron las tardes que pasaba con Frederick en su estudio, revisando documentos de negocios, mientras él le explicaba pacientemente sobre márgenes de ganancia y rutas comerciales. Fueron las caminatas por los jardines de la mansión, donde hablaban sobre todo y nada, descubriendo intereses compartidos en literatura, filosofía, incluso en estrategias de ajedrez. Frederick resultó ser diferente al aristócrata distante que había imaginado. Tenía un sentido del humor seco que la hacía reír inesperadamente. Le gustaba leer novelas de aventuras a escondidas, confesó vergonzosamente. Odiaba las cenas formales, pero amaba los desayunos tranquilos. Y cuando sonreía genuinamente, toda su cara se iluminaba de una manera que hacía que el corazón de Winifred diera vuelcos. El negocio de exportación prosperó. Los contratos fueron firmados. La primera exportación enviada exitosamente. Lord Ashford y el barón Whitmore expresaron su satisfacción con la empresa, impresionados por la estabilidad aparente de Frederick. El escándalo de Lady Victoria fue rápidamente olvidado por la sociedad
cuando se casó calladamente con el hijo del conde de Hampshire en una ceremonia pequeña en Escocia. Y entonces llegó el final del segundo mes. Frederick pidió hablar con Winifred en privado después de la cena. Se encontraron en el mismo salón verde donde se habían conocido 2 meses atrás. Pero todo era diferente ahora. Winifred llevaba vestidos elegantes con naturalidad. Hablaba con confianza sobre temas variados. Se movía por los espacios aristocráticos como si hubiera nacido en ellos. Más importante aún, se había enamorado completamente del duque Frederick Ainsley. «El negocio está asegurado», comenzó Frederick, parado junto a la chimenea donde había estado la primera noche. «Los contratos están firmados. Las exportaciones son rentables. Ya no necesitas mantener esta farsa». Winifred sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Entiendo. Haré los arreglos para regresar a Londres mañana». «Oh», dijo Frederick suavemente, acercándose a ella. «Podrías quedarte». Winifred levantó la vista bruscamente, apenas atreviéndose a respirar. «¿Qué?» Frederick tomó sus manos entre las suyas, sus ojos grises brillando con una emoción que la hacía temblar. «Estos 2 meses han sido los mejores de mi vida. No porque salvaste mi negocio o porque engañaste exitosamente a la sociedad, sino porque cada día descubrí algo nuevo que admirar en ti. Tu inteligencia, tu humor, tu bondad, la manera en que te preocupas genuinamente por las personas, no solo por su posición social». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Winifred. «Frederick, me enamoré de ti, Winifred Hollowmere, de la mujer real, no de la prometida fingida. Y si existe la más mínima posibilidad de que sientas lo mismo, quisiera pedirte que te quedes, no como parte de un acuerdo de negocios, sino como mi verdadera prometida, mi futura esposa». Winifred sollozó una risa entre sus lágrimas. «Por supuesto que siento lo mismo, tonto duque terco. Me enamoré de ti hace semanas, pero pensé que solo era una transacción comercial para ti». Frederick la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. «Nunca fue solo negocios. Desde esa primera noche, cuando admitiste la verdad con lágrimas en tus ojos, supe que eras diferente, especial». Se besaron entonces, suavemente al principio, luego con toda la pasión y promesa de un futuro compartido. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo a través de sus lágrimas. «Entonces», murmuró Frederick contra su cabello, «¿es esto un sí?» «Es un sí absoluto», respondió Winifred. «Pero Frederick, la sociedad cuestionará nuestro matrimonio. Mi origen humilde, la rapidez del compromiso». «Que cuestionen», dijo Frederick con firmeza. «Aprendí algo importante estos últimos meses. El valor real de una persona no viene de su título o su cuenta bancaria. Viene de su carácter, su bondad, su capacidad de amar genuinamente. Y tú, Winifred, tienes más valor verdadero que toda la aristocracia de Inglaterra combinada». Se casaron 6 semanas después, en una ceremonia hermosa en la capilla de la mansión Ainsley. La tía Marjorie lloró de felicidad, vestida elegantemente en un traje que ella misma había confeccionado. Lady Catherine, que había llegado a querer genuinamente a Winifred, dio su bendición con lágrimas de alegría en sus ojos. Años después, cuando el negocio de exportación había convertido a Frederick en uno de los hombres más ricos de Inglaterra, cuando sus 3 hijos corrían por los jardines de la mansión que una vez pareció tan intimidante, Winifred a menudo recordaba aquella primera noche, la noche en que tomó té sola, hasta que una duquesa desesperada susurró una propuesta imposible, y agradeció cada día que hubiera tenido el coraje de aceptar, porque ese momento de locura había llevado al más grande amor de su vida.